Como les decía, yo me presento brevemente. Mi nombre es Pastor César Muñoz, para los que no me conocen. Hace poquito, hacía memoria, que cumplía 15 años en el ministerio. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Dios nos dio la oportunidad, ¿cierto?, de comenzar la obra del Señor en Maipú, ¿cierto? Luego, Dios, por la gracia del Señor, nos dio la oportunidad de estar por 7 años, ¿cierto?, pastoreando una iglesia en el norte, allá en la región de Alto Hospicio. Y luego, ¿cierto?, por la gracia del Señor, de vuelta acá en Santiago, y hace 5 años pastoreando la iglesia Bíblica Bautista del Bosque, en la cual doy gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder servirle. Somos instrumentos en sus manos, somos siervos inútiles que tenemos que hacer lo que Dios nos ha pedido. Me acompaña mi bella esposa, Cintia, y mis 3 hermosos hijos, ¿cierto?, en esta oportunidad. Así que doy gracias al Señor de poder estar hoy con ustedes. Pero a lo que hemos venido, hermano, ¿a qué venimos a la iglesia? A oír la palabra del Señor, ¿cierto? Creo que es una de las mayores virtudes y las mayores bendiciones que nosotros como hijos de Dios podemos tener. La libertad de poder tener un lugar donde poder congregarnos y oír la palabra del Señor es una de las mayores bendiciones, hermanos, que uno como hijo de Dios puede tener. Usted podrá escuchar los testimonios de su pastor y quizás los testimonios de muchos hermanos que anhelarían tener las oportunidades que hoy día tenemos de poder estar sentados en este lugar cómodamente, oyendo y celebrando la presencia de Dios en medio de nosotros. Es por eso que hay que dar gracias al Señor por aquellos grandes siervos de Dios que en algún momento trazaron el camino para que nosotros pudiéramos en algún momento tener esta libertad en Jesús. Hombres, por ejemplo, como el gran Jim Elliot. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar de este misionero? Un gran siervo del Señor que sacrificó su vida por llevar el Evangelio a los lugares apartados, ¿cierto?, del Ecuador. Como él, ¿cierto?, y nosotros conocemos la historia, él, llegando a aquel lugar, fue cruelmente asesinado, ¿cierto?, por las personas, ¿cierto?, que habitaban en aquel lugar. Sin embargo, a través de su testimonio, a través de su vida, el Evangelio siguió esparciéndose. Y es como que la sangre de los santos animó, ¿cierto?, a que la obra del Señor llegara a aquellos lugares. Cuando se encontró su libreta de apuntes, ¿cierto?, y se encontró, ¿cierto?, esos tesoros que él tenía, había una frase que quizás muchos conocerán, que él fue inmortalizada a través del tiempo, y él puso en una de sus memorias: no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no se puede perder. Diciendo en pocas palabras que la vida es corta y que no hay mejor inversión en la vida que trabajar o servir al Señor. Hermano, para ti y para mí, ¿es un deleite estar en las cosas del Señor? ¿Es para ti tu anhelo? ¿Es tu deseo más profundo? ¿Anhelas con todo tu corazón servir al Señor con toda tu vida? Hoy día escuchábamos en la escuela dominical, al menos yo escuchaba en la escuela dominical, cómo el desafío de nosotros como hombres es mantener una pureza para que el Evangelio, que la palabra del Señor no sea detenida por causa de nosotros. Cómo hoy día, hermano, lamentablemente vivimos en un mundo en el cual lo inmoral, lo impuro y todo lo que tiene que ver extra a lo que el Señor quiere está tomando protagonismo. Y se está acercando peligrosamente a la vida de los creyentes y nos está apartando de su voluntad. No da lo mismo, hermano. No da lo mismo que tú no sirvas al Señor. No da lo mismo que usted no esté involucrado en la obra del Señor. No da lo mismo. Cristo dio su vida por usted y por mí para que ese propósito en nuestras vidas se pueda cumplir. Si el gran Jim Elliot fue capaz de decir: estoy dispuesto a sacrificar mi vida por aquello que no voy a perder, la vida eterna, estar un día con mi Señor, ¿cuál es el anhelo que nosotros hoy día tenemos en nuestra vida actualmente? Quiero decirte que tú y yo somos parte de este llamado para que la obra del Señor pueda crecer. Me gozo en el Señor de ver cómo la obra del Señor crece. De pronto ver cómo una nueva obra, ¿cierto?, va a comenzar, ¿cierto?, como una nueva iglesia se va a levantar. Hace poquito me gozaba ahí en San Felipe también con los hermanos allá y ver cómo la obra del Señor va creciendo. Esto es, hermano, el estar en estos negocios es la bendición más grande que usted puede tener en su vida.
Es por eso que Dios te invita a ti y a mi hermano a ser parte de este llamado, parte de este obrar que el Señor está poniendo en el corazón de nosotros. Usted me admiraba recién a los maestros que tenemos, y gloria al Señor por estos hombres y mujeres que entregan sus vidas, hermano, que sacrifican su tiempo para esforzarse, aprender las Escrituras para enseñar a otros. Pero créame, hermanos, que no son solo ellos los llamados a bendecir la obra de Dios. Usted también, yo también. Quizás usted dirá, no tengo un llamado concreto, no tengo un ministerio quizás, pero cada uno es parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros compone este cuerpo maravilloso para servir al Señor. Es por eso que quiero llevarte las Escrituras. Y saben, hermanos, dentro de esto, a mí me llama la atención cómo el Señor considera a sus siervos. En el libro de 1 Crónicas, donde vamos a poner ojo hoy día, en el capítulo 28, versículos del 19 al 21, y luego vamos a saltar al capítulo 29, los primeros 4 versículos. A mí me apasiona, hermano, la historia de David, porque sin duda alguna, un hombre que fue conforme al corazón de Dios fue el rey David. Pero leemos en su memoria, leemos en su historia, que el rey David cometió muchos pecados, ¿cierto? Y la Biblia no los oculta, al contrario, los muestra. Y vemos que tristemente las consecuencias de su pecado alcanzaron su reino. Sin embargo, hay que destacar del rey David que siempre él tuvo el corazón deseoso de buscar al Señor. No en vano el Señor dijo de él que era conforme a su corazón. Esto ya nos indica, hermano, una cosa. Dios no obra con seres perfectos. ¿Amén? Quien diga aquí que no tenga pecado, por favor. Todos somos pecadores. Yo me siento indigno de poder estar acá. Pero el Señor, hermanos, nos da una nueva oportunidad cada día para poder contemplar su gracia y su misericordia. A ese Dios alabamos. A ese Dios hoy día estamos celebrando su presencia en nosotros. Y hermanos, ¿saben qué? En los últimos momentos del reinado del rey David, cuando ya él estaba a punto de traspasar el reino a su hijo Salomón, encontramos estas profundas palabras, porque creo que el anhelo más grande que el rey David tenía en su corazón era el de poder levantar un templo para adorar el nombre del Señor. Lo cual, por las Escrituras vemos que lamentablemente no le fue permitido por causa de su pecado. Y se le entregó esta noble misión ¿a quién? A su hijo. Y vemos en las Escrituras, hermano, en el capítulo de 1 Corintios 28, versículos del 19 al 21, leemos lo siguiente, hermanos queridos. David hablando al pueblo, pero directamente a su hijo Salomón, dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo pueblo para ejecutar todas tus órdenes. ¿Sabe, hermano? Si usted puede meterse en este pasaje de la Escritura, si usted se da el tiempo de leerlo, yo creo que David no habló con Salomón su hijo así por así. Yo creo que David en este momento expresó y habló su corazón, porque el anhelo más grande que él tenía era poder ser parte de esta edificación. Por lo tanto, para David no era algo poco que se dijera que todo estaba preparado, todo estaba dispuesto para poder comenzar a edificar la casa de Dios.
Hay un llamado glorioso para nosotros también, a involucrarnos en la gran obra del Señor. Y saben, hermanos, me gusta cómo lo dice David, porque en el versículo 19 dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Dios. Hay un plan determinado, un plan trazado por nuestro Dios. Cada uno de los que estamos acá no es obra de la casualidad. El Señor no quiere que tú le conozcas como el Salvador de tu vida, por eso estás acá. O el Señor está llamándote a ti a involucrarte mucho más en su llamado, en su obra. ¿Cómo estás tú con Él? ¿Cómo marcha tu vida con el Señor? ¿Cómo está tu comunión con Él? ¿Sabe, hermanos, cuán importante es esto? Hace unos días atrás conversaba con un hermano y él me decía, ¿sabe, pastor? Anhelo servir al Señor, pero no puedo. ¿Por qué no puedes, hermano? Yo le decía. Porque mi pecado es mucho más grande de lo que yo quiero hacer por el Señor. Tristemente, hermano, el pecado nos está engañando a nosotros para creer que el Señor no tiene el poder suficiente para transformar una vida. El pecado ha hecho, hermano, que nosotros nos acomodemos a un molde de simplicidad, a un molde que simplemente dice, no es posible servir al Señor. Es para algunos pocos. Me siento cómodo en mi posición de simplemente asistente, venir, estar un rato y se acabó. Cuando el llamado del Señor es para sus hijos a estar involucrados. Si usted va conmigo, por favor, al libro de Efesios, capítulo 4, versículos 15 al 16. Por favor, no pierda la porción donde estamos estudiando. En el libro de los Efesios encontramos lo siguiente, hermano mío. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Nos dice lo siguiente en las Escrituras. ¿Cuál es el propósito de la obra del Señor? Que nosotros podamos crecer. Y el Señor escoge hombres y mujeres para el servicio de su obra. Pero escucha bien, ¿cuál es el propósito de nuestro Dios? Versículos 15 y 16 dice, del capítulo 4 del libro de Efesios, ¿están ahí conmigo? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabe cuál es la palabra que se repite aquí? Crecimiento. Crecimiento. Sería normal, ¿cierto? Sería inclusive una enfermedad si tuviéramos un pequeño hijo y no creciera. Le alimentáramos, comiera sanamente, tuviera sus horarios, pero no creciera. Nos parecería algo extraño. ¿Qué haríamos con él? Rápidamente lo llevaríamos a un doctor para que determine qué está pasando con él. Por lo tanto, es raro que un creyente que es enseñado en las Escrituras, un creyente que oye la verdad, un creyente que tiene comunión con los santos, no crezca. Es absolutamente raro. O simplemente no tiene a Jesús en su corazón, o decididamente el pecado ya ha ganado un terreno tremendo en tu vida. David, tristemente, por las consecuencias de su pecado, fue apartado de cumplir el propósito que Dios había puesto primeramente en su corazón. Y traspasó esta responsabilidad a su hijo Salomón. Dios tiene un plan trazado y Dios quiere que tú crezcas en su obra. Que tú y yo, hermanos, seamos instrumentos útiles en las manos del Señor. Que nuestras vidas cobren el sentido real del por qué Jesucristo nos salvó. Hermano, créeme que Cristo no nos salvó simplemente para apartarnos de ir al infierno y un día solamente estar en la eternidad con Él. Esa es una gran bendición. Esa es una parte de la tremenda gracia que el Señor derramó por nosotros. Pero hay algo mucho más profundo, y es que el Señor quiere hacerte crecer en su obra. Que tú y yo seamos parte trascendental. Pero para esto, si volvemos al libro de Primera de Crónicas, este plan trazado por el Señor, esta obra que el Señor está poniendo en nuestras manos, requiere algo.
Y el versículo, hermano, que subsigue del capítulo 28 de 1 Corintios que hemos leído, ¿qué dije yo? Gracias. Crónicas, están atentos. Capítulo 28. El versículo 20 dice lo siguiente. Dijo David a Salomón su hijo. ¿Por qué? Y esto es importante, a mí me gustó mucho esta parte. Porque perfectamente Dios, o David en este caso, podría haberle dicho a Salomón, ya Salomón, mira, aquí está todo el plan, está todo el dinero, está todo lo que tú necesitas, vamos, anda a trabajar. ¿Cierto? Podría haberse quedado ahí, pero agregó algo que es sin duda el aderezo que le da el sabor a todo esto. Dijo David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. Anímate, esfuérzate y manos a la obra. ¿Cómo está su ánimo hoy día, hermano? Y sabe que el juicio de nuestro ánimo sería quizás basado en las circunstancias que hoy día nosotros vivimos. Si hoy día en mi vida está todo marchando bien y aparentemente las cosas están funcionando, ¿cómo va a estar mi ánimo? Bien. Pero si llegara una mala noticia, una circunstancia trágica, triste o que usted no esperaba, evidentemente el ánimo decae. Aquí no hay ningún robot, no hay ningún androide, no hemos llegado todavía a esa tecnología para tener, ¿cierto?, acá personas o seres humanos, robots, ¿cierto?, que no mantengan pareja su vida. No, al contrario, tenemos un corazón que palpita, que late, que muchas veces se entristece, se desanima. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo número 9, nos dice que el corazón es engañoso y más encima es perverso. O sea, no es confiable, básicamente. Nuestros estados de ánimo no son confiables. El juicio de nuestro corazón, los sentimientos que tenemos, no son confiables. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo compatibilizar el animarme a hacer la obra del Señor muchas veces cuando no tengo ganas de hacerlo con lo que Dios me está diciendo acá? Porque si usted lee conmigo, el anímate está siendo dicho como un mandato, no como una opción. No lo dice así como, si tú quieres y te sientes de buen ánimo hoy día, haz la obra del Señor. No, al contrario, el llamado al ánimo es una orden imperativa. Y hermano, aquí nosotros tenemos que acudir al Señor. Porque no es con nuestras fuerzas, no es con nuestro intelecto, no es con lo que nosotros podemos lograr. Es con la fuerza del Señor, es con el poder de su Espíritu, es con el poder transformador de su palabra, lo que nos permite a nosotros continuar adelante aun cuando nuestras fuerzas nos dicen no lo hagas. Santiago capítulo 4, versículo 8 es un versículo favorito para mí. En mi iglesia los hermanos se ríen, porque siempre yo les digo, vamos a este versículo por favor, que es uno de mis favoritos en las Escrituras. Y se ríen de mí, me terminan diciendo, al final, casi todos los versículos de la Biblia. Finalmente la Biblia tendría que ser su favorita. No solamente algunos versículos, toda la Escritura debiera ser su porción favorita. Y aquí está la respuesta de Dios. Cuando usted no sienta el ánimo, cuando usted no sienta las fuerzas, ¿qué dice las Escrituras? Santiago 4, versículo 8. Me encanta la forma literaria de Santiago. ¿Por qué? Porque es al grano. 3 cucharadas y a la papa. ¿Qué dice? Acercaos a Dios. Y dice en la Escritura, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón.
O sea, el llamado es directo. Lejos del Señor, nunca tendremos el ánimo para hacer lo que el Señor nos ha pedido hacer en nuestros corazones. Si los varones están en el desafío de mantener una vida pura, lejos del Señor, hermano, eso no va a suceder nunca. Nos hemos dado cuenta a través de la historia cristiana que los cristianos a veces nos llenamos de títulos o de eslogan que simplemente muestran o manifiestan una intencionalidad. Pero cuando eso se tiene que reflejar de pronto en mi vida, como que rápidamente se diluye. Porque hemos pensado que todo depende de nosotros. Al contrario, no hay nada trazado fuera de la voluntad del Señor. Lo dijo David. Dios fue el que trazó todo esto. Y si usted está dentro de la obra del Señor, usted ha sido salvado por la gracia del Señor y usted por la gracia del Señor ha sido puesto dentro de esta obra, es porque usted es parte importante del propósito que el Señor tiene. Anímese, vuélvase al Señor. Si su ánimo está cambiante, acérquese a Él y Él le transformará. ¿Creemos en el poder del Señor? Yo creo en su poder, hermano. No solamente eso, si nosotros volvemos al libro de Crónicas, el versículo 20 añade él, esfuérzate. Yo no sé si pasará acá, hermanos, pero yo al menos vivo en una ciudad horrible. En el sentido de que el trajín, el día a día es rápido. La vida va pasando muy rápido. Y las horas, los minutos, y casi la gran mayoría cuando tú hablas con los hermanos, la palabra que se resume en todo ello es: estoy cansado. Estoy cansado. Ya las ojeras nos alcanzan, ¿cierto? Las arrugas nos comienzan a aparecer. La guatita empieza a aparecer. Bueno, eso es otra cosa, pero de alguna u otra manera empezamos a sufrir una mutación. Como que entramos a un círculo vicioso, ¿cierto? ¿De qué? De vivir acelerado y como que aceptamos que parte de la vida también, el cansancio también tiene que ser algo justificado. Ahora no te digo que nosotros somos Usain Bolt y que tenemos esa fuerza, ¿cierto? Tremenda para llegar y correr, ¿cierto? Y no cansarnos. No, a lo mejor no tenemos esa fuerza. Físicamente a lo mejor estamos muy limitados. Lo que estamos hablando aquí, hermanos, es que esforzarse significa dar un paso más allá de lo que habitualmente estoy acostumbrado a entregar. Por causa del nombre del Señor, hermano, por causa del nombre del Señor, ¿cuántos pasos de fe usted ha dado? ¿Cuántos compromisos que nosotros hemos asumido con el Señor los hemos logrado concretar porque amamos al Señor? Estamos dispuestos a entregar nuestras vidas en sacrificio para Él. ¿Sabe, hermanos? Compruebe el poder del Señor. Hay minutos en los cuales usted está físicamente agotado. Pero hay una promesa en la Biblia que dice que si nosotros nos acercamos a Él, dice que Él renovará nuestras fuerzas. Levantaremos alas. ¿Y el Señor cumple esa promesa? Absolutamente. Cada vez que usted llega deshecho a la casa del Señor, usted se va renovado de este lugar. ¿O no le pasa? A los pastores nos pasa. Que de repente me dicen, los mando a entrar así y después tú tienes que, ya, por hermano, váyanse, nos tenemos que ir para la casa, por favor. Y ahí estamos con la llave de la puerta tratando de cerrar el templo, por favor. ¿No pasa eso aquí, cierto? No. Nosotros somos unos pecadores, por eso, hermano. Y es verdad, porque el Señor nos anima, nos alienta. Qué rico estar en la comunión, qué rico estar en casa, qué rico estar con mis hermanos. Hermano, esforzarse no es tampoco un don nuestro, es un resultado de estar cerca del Señor. Él fortalece nuestro espíritu. Él hace que nuestra carne se obligue a poder servir al Señor. Porque convengamos que hoy día nuestra carne cada vez se está poniendo más cómoda, ¿no? Recordábamos en la antigüedad, y yo con mi esposa siempre recordamos los tiempos que nos conocimos. Cuando yo, por ejemplo, quería ir a visitarla, no tenía temor de caminar largas cuadras, ¿cierto? Para ahorrarme la plata, ¿cierto? Y ir a tomar un helado, que en aquel tiempo era más barato, ¿cierto? Uno hacía grandes esfuerzos.
Yo hoy día, si por ejemplo no está el auto, ¿qué digo? Mi amor, no podemos. Mira la hora, ¿cierto? Hace frío. Y ya como que uno va acomodándose, ¿cierto? Si no hay ciertas cosas, la cosa no funciona. ¿O no? Me pasa a mí nomás. No sé por qué Pastor Jaime me invitó, yo soy el más pecador de todos aquí, hermano. Porque la verdad, hermanos, es que tristemente nuestra carne se acomoda a las circunstancias. No hacemos la obra del Señor porque me duele un dedo. No hago esto, no leo la Biblia porque me quedo dormido. No puedo porque simplemente no tengo el conocimiento. No puedo, pastor, no me entra. Esfuércese. El Señor da las fuerzas. El Señor da el entendimiento. El Señor da el conocimiento. El Señor dice en su palabra que en la debilidad del hombre Él se engrandece. Él quiere mostrar su poder en medio de nuestras debilidades. Por eso, la obra del Señor se tiene que hacer con ánimo del Señor y con fuerza del Señor. No con nuestro ánimo, no con nuestras fuerzas. Porque si dependiera de aquello, muchas iglesias se cerrarían. Ya no funcionarían más. La obra del Señor, imagínense un misionero dijera, no voy a ir para allá porque me van a matar. Me van a matar. No. Que vaya otro. Y la verdad, hermanos, es que muchos de nosotros llegamos a Jesucristo, escuche bien, porque alguien se animó y se esforzó a hacer la obra del Señor. Invirtió tiempo y me fue a hablar a mí del Señor. ¿O no? Así es. Yo por eso doy gracias al Señor siempre por la persona que un día me habló del Señor, que se tomó el tiempo de poder hablarme a mí, de ir a buscarme, de invitarme, de ir constantemente a molestarme para yo acompañarlo a la iglesia. Doy gracias siempre al Señor por él. Nunca más lo vi. Parece que su labor fue ir a buscarme, asegurarse que fui salvo y después, ya Señor, completé mi tarea. Y nunca más, hasta el día de hoy, supe de él. Algún día en la gloria quizás lo veré. Hermanos, qué importante es entonces la obra del Señor. Es sin duda alguna para nosotros los creyentes lo más importante en la vida. Si tú pudieras pensar en este momento, ¿qué sería lo más importante de aquí a 100 años en tu vida? ¿Qué va a ser lo más importante? ¿Alguien de aquí va a vivir 100 años? Con suerte quizás vamos a vivir 80, 90 años, los más virtuosos quizás. Pero vamos a pasar. ¿Qué va a ser lo más importante? Estar con el Señor. Porque nuestra vida, nuestra gloria, nuestra recompensa se va a encontrar juntamente con Él. Por lo tanto, ¿qué podría ser hoy lo más importante, hermano? Estar en los negocios del Señor. Jesucristo dijo eso. En los negocios de mi Padre. Ánimo, esfuerzo y finalmente trabajo. Manos a la obra. Pero este manos a la obra, hermano, agrega grandes bendiciones. Bendiciones que da el Señor. No temas ni desmayes porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. ¿Quién cree en las promesas del Señor? ¿Quién cree que el Señor está con nosotros? Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 2, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. ¿Cómo voy con la hora? Tiren nomás la cuerda nomás, si bien. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso número 6. Dice así las Escrituras. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Simple? Simple, ¿cierto? No es simple. Hoy en día, claro, el campo ya no es como lo era antes, ¿cierto? Hoy en día ya hay maquinaria, ¿cierto? Hay un montón de cosas que ayudan, ¿cierto?, al agricultor a hacer más rápido su trabajo. Pero hablando del labrador, ¿cierto? Ese hombre, ¿cierto?, que si usted le daba la mano, no iba a sentir una mano, iba a sentir una lija que iba a tocar su mano. ¿Por qué?
porque su mano araba la tierra. El chuzo, la pala, ¿cierto? Y el tener que limpiar, sacar las malezas. Yo he conocido labradores así, personas que tienen problemas en sus espaldas, porque toda su vida, ¿cierto?, agachados, no pueden caminar bien, de manos fuertes, rígidas, quemados por el sol, trabajando de sol a sol, día y noche para esperar el resultado. Imagínese entonces, hermano, un hombre que quizás invierte para una cosecha más de 6, 7 meses y de pronto el fruto le salga malo. ¿Qué pasa con él? Toda una inversión, toda una vida perdida. Por lo tanto, imagina el gozo que él debe sentir cuando su campo empieza a dar los frutos, cuando empieza a dar los resultados. Ahí él puede decir, me gozo. ¿Por qué? Porque su trabajo dio resultados. Por lo tanto, no fue sencillo. Para el oyente quizás que no trabaja en esto, dice, es fácil, tiramos un par de semillas, va a salir lo que yo quiero. Hermano, ¿alguna vez usted ha invertido el tiempo para sentarse a hablar con su pastor y preguntarle cuánto le cuesta salir adelante con la obra del Señor? ¿Se ha dado el tiempo usted de preguntarle al menos? ¿Cuántas lágrimas él ha tenido que botar? ¿Cuántos dolores de colon ya debe tener? No sé. Dicen por ahí, un estudio dijo en Estados Unidos que la profesión más difícil era la de ser pastor. Hoy en día algunos dicen, no, se le están poniendo mucho, como son colegas, entonces se pusieron de acuerdo para decir esas cosas. No es así, hermanos. No es así. Yo cuando era un joven y miraba a mi pastor, yo lo criticaba y decía, no, sí, yo algún día voy a hacerlo mejor que él. Un día tuve que plantarme delante de él y pedirle perdón. Pastor, perdóneme, fui un ignorante. Nunca entendí, nunca supe todos los sacrificios que usted hizo por nosotros para hablarnos la palabra del Señor. Hay que trabajar para encontrar un resultado. Y muchas veces, hermanos, en eso vamos a encontrar piedras duras, una tierra árida, escombros, espinas, muchas cosas que van a causar dolor. Pero escucha bien, hermano mío, todo trabajo tiene su recompensa y tiene su resultado. Por eso, hermanos míos, trabajar no significa simplemente decir, esa es la parte más fácil. Significa invertir mi vida. Es aquí cuando ya, hermano, el hombre comienza a tomar decisiones. Es cuando usted está determinado a poder hacerlo. Hace poquito atrás, sin ánimo de pelar, por cierto, tuve la oportunidad de ir a visitar a una persona con su hijo de 42 años y viviendo en su casa. No trabajaba. Es que es la guagua, ¿no? ¿Cómo lo vamos a dejar trabajar? Chuta, ¿qué se hace? ¿Qué se hace a un hombre ya adulto que ya debería tener familia, hijos, ¿cierto? Ser independiente y que viva bajo el alero de sus padres. ¿Qué le dices tú? ¿Qué le dices tú? Dios le bendiga. ¿Cuántos de nosotros como creyentes llevamos años en las obras del Señor? Ya llevamos tiempo. Y como se dice en el campo, ni una papa hemos pelado. Ni una. Ni siquiera nos hemos ensuciado las manos. Ni siquiera hemos hecho algo por invertir tiempo en la obra del Señor. ¿Saben, hermanos míos? Esto es terrible. Pensar, hermanos, de que otros hacen la obra y yo estoy de brazos cruzados mirando como buen espectador. Y la verdad es que no es así. El llamado para todos nosotros es a trabajar. Amén. A trabajar. A invertir nuestras vidas, porque si usted quiere ver resultados, tiene que trabajar primero. Como esos creyentes que dicen, oye, pastor, hace años y hace tiempo que somos los mismos siempre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Toma, aquí tenía una pala, aquí tenía un arado, anda a trabajar. Eso, como que
Algunos tienen la visión gerencial, ¿cierto? De decir, a ver, yo te pago a ti, ya, toma, anda y hace la pega. No es así. El único Rey de Reyes es nuestro Dios. Nosotros somos sus siervos. Todos estamos llamados a servir al Señor. Por eso David aconsejaba a su hijo, trabaja, esfuérzate, anímate. ¿Hasta cuándo? Hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Hasta dar tu vida, si es necesario. ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que hacer esto, hermano? Hasta que tu vida se acabe, hermano. Hasta el último respirar de tu vida. Y tiene la obra personas que te van a ayudar. Y David lo nombró. Hablo de los sacerdotes, versículo 21, de los levitas. Para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo asimismo todos los voluntarios e inteligentes. Mire qué interesante, hermano. Que los que estén involucrados en la obra del Señor Dios les llama inteligentes. Usted es un inteligente. Ha escogido el mejor lugar para estar en la casa del Señor. Eso es lo más inteligente que nosotros vamos a hacer en la vida. Lo más sabio. Lo más mejor, como diría mi abuelita. Lo más mejor. Eso es lo que podemos hacer. Inteligentemente servir al Señor. Creo, hermanos, que hoy día la obra del Señor, y creo que el pastor compartirá esta visión conmigo, estamos en un tiempo de crisis en la obra del Señor. Crisis porque el hombre no quiere oír. Crisis porque lo que es vano está tomando el lugar de las cosas importantes. Los creyentes cada vez nos estamos secularizando más. Nos estamos pareciendo más a ellos que el mundo a nosotros. Ya tenemos temor de decir que creemos en el Señor porque no queremos ser tratados como evangélicos locos, ¿cierto? Fanáticos. O si alguien te apunta y dice, no, yo no soy como los loquitos esos que saltan, los tratamos de diferenciar. ¿Por qué? Porque claramente estamos acomodados. No queremos marcar la diferencia. No queremos pagar el precio. Pero aquí el llamado del Señor es a un creyente que sí está dispuesto, hermano, a valorar lo que el Señor un día hizo en su vida y a estar involucrado en la obra del Señor. Y quiero decir una cosa, que el que está involucrado en la obra del Señor no tiene tiempo para perder su tiempo. No está involucrado en cosas necias, no está involucrado en cuestiones sin sentido, está involucrado en cosas que son importantes. Siempre. Por eso usted verá, hermano, que aquellos que aman al Señor y aquellos que buscan al Señor, siempre usted los verá acá. Todos los que aman al Señor y desean hacer su voluntad, siempre usted los encontrará acá. Aunque se haya quebrado un brazo, aunque esté moribundo en su cama porque le vino un resfrío, lo que sea. ¿De qué? ¿Somos medio exagerados cuando de repente nos enfermamos? Aún así, su corazón siempre estará en hacer la voluntad del Señor. ¿Es usted uno de esos? ¿Es uno de esos que el Señor reconoce? Esperamos que así sea. Finalmente, hermanos, quiero que vaya conmigo a la porción del próximo capítulo, del 29 de Primera de Crónicas, versículos 1 y 4. Porque si anteriormente hablamos de un llamado a involucrarnos en la obra del Señor, con un plan trazado que requiere ánimo, esfuerzo, trabajo, acá viene un consejo personal para nosotros, que creo que, hermanos, es lo que nos lleva a esto, llevarlo a nuestro corazón. Porque no va a pasar nada si nosotros no amamos al Dios de la obra. El Dios de la obra es lo más importante en todo esto. El Señor de todo. Hoy día estamos acá por un solo propósito: honrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A celebrar que Jesucristo venció la muerte y a través de su sacrificio y a través de su triunfo nosotros tenemos vida eterna. Versículos del 1 al versículo 4 dice las Escrituras: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra es grande, porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios.
Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y de toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Yo creo, hermano, que esta será la expresión máxima del amor que David le sentía a la causa del nombre de Dios. Amar la obra del Señor se traduce en algo práctico. Lo anterior nosotros lo podríamos tomar como ya el llamado, genérico, que ojalá todo lo podamos entender y calzarlo en nuestros corazones. Pero acá comienza a aplicarse a mi vida. Porque el llamado global se traduce en algo personal. Y esto algo personal lo vemos en la vida de David. Y ahora ya no se lo dice solamente a Salomón, se lo dice a toda la asamblea, a todos los que estaban reunidos en aquel lugar, diciendo, ¿qué cosa? Esta obra es muy grande para que una sola persona lo pueda hacer. Es imposible, hermano, que la obra del Señor solamente lo haga un solo hombre. Y la historia cristiana y la historia de la iglesia cristiana nos ha demostrado que esto es verdad. Fue el mismo Señor Jesucristo que envió a sus discípulos a predicar, pero ¿solos? No, los mandó de 2 en 2. Vayan de 2 en 2. Se necesitan. Hermano, mire al lado. Y ese hermano que usted tiene a su lado es necesario para la obra del Señor. Es necesario. Pero para que ese que esté al lado cobre relevancia y cobre importancia, ¿quién tiene que ser el primer afectado? Moi. Yo, la persona que está aquí. Soy yo el primero que debe decidir, servir, honrar y trabajar en la obra del Señor. Los críticos que dicen, ¿y qué pasa con ese? ¿Y ese que está ahí sentado? ¿Qué pasa con él, pastor? Me encanta la respuesta de nuestro Señor. ¿Qué ha de él? Preocúpate tú. Trabaja tú. Sirve tú. ¿Qué te importa si él todavía está sentado? Él ya llegará al tiempo. Tenemos que animarnos, hermano. Dejar la crítica de lado, dejar el juicio, dejar la chimuchina barata y nosotros dedicarnos a servir al Señor. Porque su testimonio puede afectar la vida de otro para que también cobre ánimo para servir al Señor. Porque hay algo que tenemos que grabarnos en nuestra mente. Mientras Dios nos mantenga juntos en la obra del Señor, somos necesarios. Y ese hermano que es medio conflictivo. También, hermano. Dios ama su obra. Por eso siempre en su obra pondrá a alguien que la ame. Alguien que va a estar involucrado en su obra será alguien que ame al Dios de la obra. Es imposible, hermano, que usted diga, pero yo quiero. A mí nunca me han dado la oportunidad. Nunca, jamás. ¿Y usted ama a Dios? Sí, claro que lo amo. ¿Quién no podría no amar al Señor? ¿Y estaría, hermano, usted dispuesto a hacer esto? Y la verdad es que no tengo tiempo, pastor. Ya ahí, bueno, nos caemos. ¿Cuál es uno de los grandes conflictos dentro del matrimonio? Perdone que ocupe ese ejemplo. A través del tiempo. Es que nosotros nos vamos demostrando lo que decimos y afirmamos, ¿o no? Yo te conocí de esta manera y ahora mira cómo estás. Antes eras divertido, antes salíamos y ahora lo único que pasa es sentado en un sillón y te quedas dormido. ¿Has escuchado ese reclamo? Yo no, por lo menos gracias a Dios.
Pero ¿qué pasa con los matrimonios? Con el tiempo. Comienzan esa rutina horrible, ¿cierto? Ese vamos a trabajar, vamos a la casa, comemos, nos acostamos, vamos a la casa, trabajamos, comemos. Esa rutina fome, ¿cierto? Agrega a los niños, porque los niños también lamentablemente ocupan harto tiempo, ¿cierto? Despejan, ¿cierto? Ocupan la mente en muchas cosas, no criminalicemos a los niños no tienen la culpa, ojo con eso. Pero evidentemente, ¿cierto? Entramos en ese círculo vicioso. Por lo tanto, no cabe la menor duda que a lo mejor usted ama a su esposa, pero no le está demostrando que le ama con hechos concretos, con demostraciones de afecto, con ser el héroe que ella estaba esperando. No lo sé. Por lo tanto, hermano mío, no basta simplemente con saber que amamos a Dios si nosotros no estamos involucrados con el Dios que decimos que amamos. Es por eso, hermano, que toda obra buena, beneficiosa y que va a crecer, Dios pondrá a personas que amen su obra, que le amen a Él. Mira lo que nos dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 7. Vaya para allá, por favor, conmigo. No pierda el segundo de Crónicas. Me quedé pegado con Corintios. Algo el Señor me está revelando, ¿eh? Tengo que ir a leer allá. Hebreos, por favor, hermanos míos. Capítulo 13. ¿Cómo voy, pastor? ¿Con el tiempo? Hay que preguntar, ¿o qué? Hebreos capítulo 13, versículo número 7. ¿Qué dice acá, hermanos? ¿Qué dice acá? Y por favor, esta ocasión quiero que lo leamos todos juntos, a la cuenta de 3. ¿Están conmigo, no? Hebreos 13, 7. Cuenta de 3. 1, 2, 3. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Usted tiene un pastor que ama la obra de Dios, ¿amén? ¿Amén? ¿Usted lo ama? Yo tengo toda la libertad de decirlo porque soy visita, así que... Pero espero que sea así, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama a su pastor, porque Él ama su obra. Y Dios les ha premiado con poner a un hombre que ama la obra de Dios. ¿Por qué hay crecimiento? ¿Por qué hay bendición? Porque hay alguien que ama la obra de Dios. Lo ama a Él. Por lo tanto, si usted ama a su pastor, ama su obra, imagínese, hermano, cómo va a ser el crecimiento en esta iglesia. ¿Cómo va a ser, hermano, la bendición de tener esta iglesia? Esta iglesia va a desbordar, hermano. Yo soy un convencido de aquello. Si nosotros, hermanos, no amamos lo que el Señor ya nos entregó, ¿cómo anhelamos entonces otras cosas? ¿Sabe? Si usted ve el testimonio de la iglesia primitiva, y creo que ampliamente ha sido estudiada, pero el testimonio que esta iglesia tenía era enorme, al punto, hermano, que la gente les tenía un respeto, pero abismante. No solamente eso, la Biblia agrega que había un temor por ellos. El pueblo reconocía en ellos una gran diferencia. ¿Sabe por qué? Porque era un pueblo unido. No había ahí nadie, ningún necesitado. No había falta de nada. En sujeción a los apóstoles, todos servían, hermano. Había amor real a la obra del Señor. Amemos lo que Dios nos ha entregado. Ame a su pastor. Ámelo. ¿Por qué? Porque es un siervo del Señor que ama al Señor. Y asimismo, hermano, esto se va agregando. Porque si usted ama al Señor, ama su obra, usted va a ser de bendición a otro y suma y sigue. Y la cadena va a seguir creciendo. Por eso, hermanos míos, es importante entender lo que estamos viendo. David decía, la obra es muy grande para que una sola persona lo pueda hacer. Es necesario que tú y yo estemos involucrados en esto. Es necesario. Y agrega el versículo 2, volvamos a Crónicas, por favor, capítulo 29.
¿Cómo era el amor demostrado de David? Versículo 2 dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Y comienza a enumerar oro, plata, madera, etcétera, etcétera. Siempre me ha llamado curiosamente la atención, porque él decía oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. ¿Es que era como redundante o no? No, no era porque él estaba redundando, porque él tenía tan claro el plan que hasta los detalles de la casa de Jehová él los tenía pensado. Esto va a ser de tal material, esto va a ser de tal material, esta muralla va a tener estas piedras preciosas. Lo tenía todo tan clarito que cuando él lo dijo, le era natural exponerlo. Por lo tanto, si alguien de los que iba a trabajar, iba a tomar el pedazo de oro para hacer algo, David dijo, no. Eso de oro es para esto. Así de dedicado estaba David. Así de amante era David por la casa del Señor. Y piensa esto, hermano. ¿Cómo comenzó diciendo en el versículo 2? Yo con todas mis fuerzas. ¿Cómo es el gran mandato? Amarás al Señor tu Dios y con todas tus fuerzas. ¿Cuánta es la fuerza que usted tiene hoy día? Quizás es limitada. Quizás está limitada, por cierto. Pero usted tiene un corazón. Usted Dios le ha entregado algo. Con toda. No con una poquita cosa. No, yo amo al Señor la mitad. Con lo que me queda. Con lo que tengo. Señor, recibe mi ofrenda. ¿Has escuchado esas alabanzas hoy día medio desaliñadas que dice, Señor, lo que tengo te doy? Y es como que le está entregando el pecado, una vida fome, una vida banal, ¿cierto? Todo poquito. Aquí el Señor está diciendo con todo. ¿Qué es lo que usted tiene? Tengo todo. Démelo todo. No se reserve nada. Amar al Señor no es con pequeñas cosas. No son pequeñas demostraciones que debemos darle al Señor, es toda la fuerza que usted tiene. Hermanos míos, esto es vital para el Hijo de Dios, porque no existe un amor real y genuino si no se entrega todo. Si usted no está dispuesto a entregar todo, no es amor genuino. ¿Saben, hermanos? En el tiempo triste que estamos viviendo, que la Biblia lo enunciaba y decía que el amor natural se iba a perder. Y nosotros hoy día lo estamos viendo, ¿cierto? El amor de madre se está perdiendo, ¿cierto? El amor de esposo, de los hijos hacia los padres, se está perdiendo. Que eso es, como diríamos nosotros, lo más natural, ¿o no? Si el hombre está perdiendo lo más simple, ¿qué lugar o qué queda para las cosas de Dios? ¿Me doy a entender? O sea, 1 más 1, ¿cierto? Suma. Por lo tanto, hermano mío, increíblemente si nosotros pensamos un momento, si yo digo amar a Dios y estar dispuesto a entregar todo, va a haber un reflejo natural, siempre, en todas áreas, partiendo por tu casa. Partiendo por ahí. Si Dios va a hacer todo en tu vida, entonces se tiene que ver. David dijo, yo con todas mis fuerzas he hecho esto. Porque él podría haberse jactado y decir, yo soy el rey, tengo riquezas, así que le doy al Señor lo que tengo. Todas mis fuerzas. Invirtió todo lo que tenía. Dio todo lo que tenía, más allá, inclusive de lo que él podía dar. ¿Saben, hermanos? Yo pienso esto por un momento, en que quizás dentro de nosotros está este pensamiento egoísta de darle al Señor lo que nos queda. Hay una filosofía que quizás yo hace poquito la he estado rompiendo en nuestra iglesia, y es que al Señor debemos darle lo mejor. Lo mejor. Y antiguamente, no sé si pasará, pero antiguamente era, vamos a hacer la campaña, no sé, de la silla, qué sé yo, del aseo, de traer cositas para el aseo. Y no faltaba el hermano que llegaba con
con el medio quick, ¿cierto? Toma, hermano, me sobró esto, tome, se lo doy al Señor. Disculpe, hermano, pero ¿el Señor quiere un medio quick? Perdone que lo banalice así. No, el Señor merece lo mejor. De nosotros merece lo mejor. Más allá de nuestras fuerzas. Con esto no estoy diciendo que a lo mejor la ofrenda del hermano no nació, porque también el Señor recibió de los pobres lo que tenían. No, lo vemos en el ejemplo de la viuda que entregó las 2 blancas, pero la viuda dio lo mejor que tenía. Siempre este es el contexto, hermano. La obra del Señor merece lo mejor de nuestras fuerzas, lo mejor de mi ánimo, lo mejor de todo, con todas mis fuerzas, no lo que queda. Y es por eso, hermano, que nosotros a veces no avanzamos más de lo que tenemos. No tenemos más de lo que damos porque simplemente estamos dando lo que nos queda, lo que tenemos. El tiempo que disponemos, con eso el Señor le basta. Y creo que lamentablemente la iglesia cristiana de este tiempo ha acomodado a Dios a su tiempo y nosotros no nos estamos acomodando al tiempo de Dios. Un amor con todas sus fuerzas. ¿Cree usted que lo está dando? Más allá. Fíjese, hermano, también en 2 de Corintios, ahora sí que sí, por eso lo tenía en mi mente. Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, ahora sí, capítulo 8, versículos 1 al 5. Este versículo me impacta. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5, dice: así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que os ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y escucha, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos a nosotros con mucho ruego que les concedamos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Una iglesia, hermano, que le pedía al apóstol: danos la oportunidad de dar. Y yo creo que el apóstol decía: pero hermano, ustedes son muy pobres, ¿cómo van a dar? No nos roben la oportunidad, no nos quiten la bendición de participar en este servicio. Y escucha, hermano, me encanta el versículo 5 porque dice: y no como lo esperábamos. Yo me imagino que a lo mejor él como hombre dijo: quizás van a dar esto, quizás tienen preparado esto. Superó todas las expectativas, sino que asimismo se dieron primeramente ¿a quién? ¿A quién? Al Señor. Porque amar, hermano, no es simplemente un acto, no es una palabra bondadosa, no es un acto lindo, es darse primero al Señor. La obra del Señor no se hace simplemente para que la gente vea el espectáculo, lo que tú estás haciendo. No, primeramente dándonos al Señor. Porque he comprendido su amor, he comprendido su gracia, he comprendido lo que Él ha hecho en mi vida y me rindo a su voluntad. Un amor inclusive más allá de nuestras fuerzas. ¿Sabe, hermanos? Este testimonio David lo traspasó al pueblo de Israel. Al punto, ¿cierto?, que en un momento cuando se abrió la posibilidad de empezar a dar ofrendas, ¿cierto?, para la construcción del templo, ¿qué tuvo que suceder? Paren, por favor, no traigan más, ya no sabemos qué hacer con tanta bendición. ¡Wow! Pero eso surgió por el testimonio de uno, por el ejemplo de uno que amaba la obra del Señor, que se sacrificó más allá de lo que quizás sus fuerzas le pedían. Y eso animó a otros a hacer la obra de Dios. Por eso, hermanos míos, estamos acá, porque tenemos que ser testimonio el uno para el otro. Tenemos que animarnos a hacer la obra de Dios, porque el Señor espera de nosotros que amemos lo que Él ama. No hay mayor bendición que amar lo que Él ama.
Hermanos míos, finalmente con este versículo termino, que es el versículo 4. El versículo número 1 del capítulo 29 de Primera de Crónicas. Lo repito, lo leo nuevamente. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová. Finalmente todo se resume en esto: la gloria debe ser para nuestro Dios. Todo lo que hacemos en esta tierra, hermanos, debe ser para exhibir única y exclusivamente la gloria y el nombre de nuestro Dios. No a nosotros, sino solo a Dios. Hermano, yo me gozo en el Señor de poder estar en este tiempo, de gozarme porque ustedes están cumpliendo un año más de vida como iglesia. Si ustedes van a ser bendecidos, es porque usted ama al Dios de la obra. Es porque usted está haciendo todo para traer gloria a su nombre. Les quiero invitar, por favor, a tener un momento de oración para que demos gracias al Señor por su palabra. Bendito Señor, queremos darte las gracias. Las gracias por la oportunidad.